Una cordial bienvenida, profesora y compañeros. Nuestra obra es El Cholo que dio la plata, por Demetrio Aguilera Malta. Integrantes: Ixibarre, Cristela Costa, Gabriela Robledo, Alondra Fuenmayor, Yulisa Martillo y Fabián Yulán. Biografía: Demetrio Aguilera Malta. Demetrio Aguilera Malta fue escritor, dramaturgo y periodista ecuatoriano, considerado uno de los más importantes de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Nació en Guayaquil, Ecuador, el 11 de mayo de 1909. Su padre, Demetrio Aguilera Espinosa, fue un destacado escritor y político ecuatoriano. Su madre, María Malta Rodríguez, pertenecía a una familia de intelectuales. Aguilera Malta pasó su infancia en Guayaquil, rodeado de una atmósfera cultural y artística. Su padre fue una gran influencia en su formación literaria, ya que lo introdujo en el mundo de la escritura y la poesía. Durante su infancia, Aguilera Malta mostró un gran interés por la literatura y la historia. Estudió en el Colegio Nacional Rocafuerte de Guayaquil y más tarde en la Universidad de Guayaquil. Su experiencia infantil en la costa ecuatoriana y su conexión con la cultura popular y la historia de su país influyeron significativamente en su obra literaria posterior. Comenzó a escribir desde joven, influenciado por la literatura universal y la poesía simbolística. Su primer libro de poemas fue La canción de la vida y la muerte. Se publicó en 1928 y su novela El Cholo que dio la plata lo consagró como escritor. Esta obra reflejaba la vida en sectores marginados de la sociedad ecuatoriana y abordaba la cuestión indígena. En 1939, Aguilera Malta tenía algunas obras públicas. Su novela más notable en ese entonces fue Los perros, donde se reflejaba la tensión social y política de Ecuador. En este trabajo abordó temas como la pobreza y la lucha de clases, utilizando un estilo realista que se convirtió en una característica significativa en su escritura. La década de 1930 fue un periodo inestable en la política en Ecuador, marcado por dictaduras y luchas sociales. Su escritura se vio influenciada por este contexto, lo que lo llevó a convertirse en una gran influencia del realismo social. A medida que pasaron los años, Aguilera se consideró como una de las voces más importantes de la literatura ecuatoriana. Su obra fue tan reconocida a nivel nacional como internacional, recibiendo varios premios, incluido el Premio Nacional de la Literatura. Vida personal. Matrimonio. Aguilera Malta se casó con Lía de la Vega, una mujer que tenía interés por la literatura y las artes. Su relación fue importante para su vida personal y profesional, ya que compartían intereses comunes y apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Hijos. La pareja tuvo varios hijos, entre ellos destaca Demetrio Aguilera de la Vega, quien también se dedicó a la literatura y se convirtió en un escritor reconocido en Ecuador. Carrera y activismo. Aparte de su labor como novelista, Aguilera Malta trabajó como periodista y editor. Su trabajo periodístico reflejó su interés
por las cuestiones sociales y políticas de Ecuador, y su escritura ayudaron a dar visibilidad a las injusticias que enfrentaba la sociedad ecuatoriana en su tiempo. A lo largo de su vida, Aguilera Malta recibió múltiples reconocimientos y premios por su escritura ecuatoriana, considerándose como un autor clave en el realismo social. Demetrio Aguilera Malta falleció el 15 de agosto de 1982 en Quito, Ecuador. Su legado perdura a través de sus obras, que continúan siendo leídas y escritas, y también estudiadas, a través de las influencias que ha tenido la literatura ecuatoriana y la cultura social. Gracias. 1960 y 1970 en Ecuador estuvo marcada por una creciente desigualdad social. La ciudad de Guayaquil era un lugar de migración interna, donde personas de diferentes regiones del país se trasladaban en busca de oportunidades laborales. Sin embargo, la clase trabajadora, especialmente los cholos, enfrentaban condiciones laborales precarias y bajos salarios. La pobreza y la marginación eran comunes en los barrios populares de Guayaquil, como el Banchón. En cuanto al contexto económico, la economía ecuatoriana en la década de 1960 y 1970 estaba basada en la exportación de productos primarios, como el petróleo, el cacao y el café. La ciudad de Guayaquil era un importante centro comercial y portuario, pero la riqueza generada por el comercio no se distribuía equitativamente. La inflación y la escasez de alimentos eran comunes en la época, lo que dificultaba aún más la vida de clase trabajadora. Las condiciones laborales en el Banchón eran particularmente difíciles. Los trabajadores portuarios y artesanos enfrentaban jornadas laborales largas y agotadoras, con pocos descansos y sin protección laboral. Además, no tenían acceso a servicios básicos como la seguridad social y la atención médica. La explotación y la injusticia eran comunes en la relación entre los trabajadores y los patronos. El impacto de esa situación en la vida cotidiana de los habitantes del Banchón era profundo. La pobreza y la marginación afectaban la vida diaria, limitando las oportunidades de los jóvenes y perpetuando la desesperanza y la frustración. La violencia y la delincuencia eran comunes en los barrios populares, lo que hacía que la vida en el Banchón fuera aún más difícil. Dos cholos llamados Guayamabe y Banchón. Guayamabe trabajó muy duro, pero nunca tuvo dinero, mientras que Banchón se hizo rico explotando a los demás. Banchón humilló a Guayamabe y abusó de su hija. Guayamabe decidió prenderle fuego a las posesiones de Banchón para que no lo echara y respetara a su hija, creyendo que el dinero era la raíz de todos sus problemas. La problemática central en esta historia es la injusticia social y la explotación. Se destacan las profundas desigualdades entre dos personajes: Guayamabe, quien trabaja arduamente pero sigue siendo pobre, y Banchón, quien acumula riquezas explotando a los demás. Esto refleja la crítica hacia un sistema económico que permite a unos pocos enriquecerse a costa de los demás vulnerables. Además, la obra aborda el abuso de poder y humillación que Banchón ejerce sobre Guayamabe, incluso el abuso de su hija, lo cual simboliza no solo la explotación económica, sino también la opresión moral y social. Guayamabe, al quemar las posesiones de Banchón, trata de rebelarse contra este sistema injusto, identificando el dinero y las posesiones materiales como la raíz de su sufrimiento. Banchón es el protagonista del cuento. Su historia refleja la resistencia del cholo frente a los valores económicos impuestos por la sociedad blanca.
Las características. Banchón desprecia el dinero porque lo asocia con la corrupción y con la explotación de su pueblo. Su postura desafía las expectativas sociales, lo que lo convierte en una figura marginada. Representa la resistencia cultural y espiritual contra el materialismo, pero también evidencia la tragedia de quienes se niegan a aceptar la nueva realidad y economía impuesta por los colonizadores. Guayambe. Guayambe es otro personaje importante en el relato, posiblemente un compañero o conocido de Banchón. Las características representan la lucha interna de aquellos que intentan mantener su identidad y cultura en el contexto cambiante donde el dinero comienza a definir los valores de las personas. El legado en el relato. Su nombre sugiere una posible conexión con la tradición indígena. Como personaje femenino es posible que encarne el vínculo con la tierra y la tradición y la identidad familiar. Los blancos representan a los colonizadores y a la clase dominante que introduce el sistema económico basado en la explotación y la acumulación. Sus principales características es que son materialistas y ven el dinero como una herramienta de poder que encarna la desigualdad y la economía. Actúan como los antagonistas del relato, imponiendo un modelo de vida que rompe con la armonía de la comunidad indígena. La novela se desarrolla en la primera mitad de 1960 y 1970, un periodo en el que el Ecuador estaba atravesando importantes cambios sociales y económicos. Durante este tiempo había una fuerte división entre las clases sociales, especialmente entre los terratenientes ricos y los campesinos e indígenas que trabajaban la tierra. La novela se desarrolla en el Ecuador rural de la primera mitad del siglo XX, un periodo marcado por importantes transformaciones sociales y políticas. Durante este tiempo, el país estaba en proceso de modernización, pero aún presentaba profundas divisiones entre las clases sociales. La economía ecuatoriana estaba basada principalmente en la agricultura y la ganadería. Los terratenientes como Banchón poseían grandes extensiones de tierra y controlaban los recursos. Esto daba lugar a una explotación sistemática de los campesinos, quienes dependían de sus empleadores para sobrevivir. El tiempo de la novela también está marcado por el ciclo de la vida rural. Las estaciones del año, las cosechas y las festividades son elementos que influyen en la vida diaria de los personajes. Este ritmo natural contrasta con el deseo de dinero y poder que represente en la antagonista Banchón. La narrativa también hace referencia a los recuerdos pasados, tanto como Noacio como de otros personajes. Estos recuerdos sirven para contrastar la vida de los cholos ante la llegada de la avariada y del capitalismo. A través de estos recuerdos se pueden ver las pérdidas y los cambios que han sufrido las comunidades a lo largo del tiempo. Espacio. La obra se desarrolla en un contexto ecuatoriano caracterizado por paisajes montañosos, campos de cultivo y una vida agrícola que marca el ritmo de existencia de sus habitantes. Este entorno físico no solo sirve como telón de fondo, sino que también establece la conexión profunda que la comunidad tiene con la tierra, la cual representa su identidad y dignidad. La relación entre los personajes y el espacio social se manifiesta en la clara división de clases. Don Banchón, el terrateniente, simboliza el poder y la explotación, mientras que los cholos encarnan la resistencia y la lucha por la supervivencia. Las interacciones sociales y las dinámicas de poder están determinadas por esta desigualdad, donde la riqueza y la propiedad de la tierra son símbolos de opresión. Además, el espacio refleja las tensiones internas de los personajes que se deben entre la avaricia y el deseo de una vida digna. La tierra, además de ser un recurso económico, se erige como símbolo de lucha y pertenencia, donde la cultura agria se entrelaza con la identidad colectiva de la comunidad. Este espacio, cargado de significados, representa no solo una crítica a las desigualdades sociales y económicas de su tiempo, convirtiendo a la obra en un relato vivido de la realidad rural ecuatoriana. Lo que odió la plata. Trata de Guayamabe, quien está contando la historia de su familia y la pérdida sufrida por parte del hombre blanco a un amigo llamado Banchón. Análisis. Guayamabe, viéndose solo y sin nada en aquella isla, se acerca a Banchón, refiriéndole que los blancos son malos, ya que esto le habían quitado sus canoas, sus hachas y aún su mujer
y sus hijas con las cuales él vivía feliz. Recordaba en la conversación cada detalle de los hechos y habiendo convencido a Banchón de que los blancos son malos, Banchón lo acogió en su casa y lo trató como nadie. Banchón trabajó, reunió dinero, puso una cantina, envenenaba a su propia gente y se hizo rico. Llegó a oídos de Guayamave que Banchón tenía a la chava, su hija, en contra de su voluntad, amenazándola con echar de su casa a Guayamave. Otro día Banchón le mandó 20 sucres para que se fuera, pues ya Guayamave estaba viejo y no le servía para nada, por lo tanto él no estaba dispuesto a mantenerlo. Fue entonces cuando Guayamave meditó: no son malos los blancos, no son malos los cholos, es la plata que envenena el corazón y contamina hasta los huesos, es la plata. Conclusión: Guayamave, habiendo entendido el mal que produce la plata, fue y le prendió fuego a las canoas, las casas, las redes, pues pensaba ya no me echará de su casa más nunca y se casará con mi hija. Banchón volverá a ser bueno. Es un reflejo profundo de la realidad social y política de Perú en los años 70 a través de la historia del protagonista, un joven cholo que odia la plata debido a la corrupción y la explotación que ha sufrido. Se nos presenta una crítica contundente a la sociedad peruana por su falta de oportunidades y sus marginaciones de los sectores más pobres. ¿Sabes vos, Banchón? ¿Qué, don Guayambe? Los blancos son unos desgraciados. ¿De verdad? He trabajado como un macho siempre, me he jodido como nadie en esta isla y nunca he tenido medio. Tenés razón. No me importa eso, ¿sabes vos? Lo que me calienta es que todito se lo llevan los blancos desgraciados. Tenés razón. ¿Vos te acordás? Yo tenía mis canos y mis hachas y hasta una bayama. Vivía feliz con mi mujer y mi hija. Claro, tenéis conocido donde tiempísimo. Pues bien, los blancos me lo quitaron todo. No contentos con eso, me han tirado a mi mujer. Sí, de verdad, tenés razón. Los blancos son unos desgraciados. Banchón trabaja, Banchón reunió dinero, Banchón puso una cantina, Banchón envenenando a su propia gente, se hizo rico, Banchón tuvo islas y balandras, mujeres y canoas, compañeros de antaño, peones suyos fueron, humillólos, robóles, los estiró como redes de carne para acumular lisas de plata en el estero negro de su ambición. Y otro día, ¿Sabe usted, don Guayambe? Don Banchón se está comiendo la chava, su hija. La lleva por el posudo. Creo que la muchacha no quería, pero le he dicho que si no lo botaba a usted como un perro. ¿Sabe usted, don Guayambe? Aquí le manda a don Banchón estos bienes sucres. Dice que se le alargue, que usted ya está muy viejo, que ya no sirve para nada. Y creo que no tiene un par para mantener a nadie. Ajá, está bien. Meditó. No eran malos los blancos, no eran malos los cholos. Él los había visto. Banchón, su compadre Banchón, lo había ayudado. Antes se había portado como nadie con él. Pero la plata, la maldita plata, se le enroscó en el corazón, tal que un X robo de huesos. ¡Ay, la plata! Y después de meditar, se decidió para que Banchón, su viejo amigo, no lo botara más nunca
para que Banchón se casara con su hija, para que Banchón fuera bueno. Le prendió fuego a sus canoas y balandras, a sus casas y sus redes, y cuando en Guayaquil, ante un poco de gente que le hablaba de cosas que no entendían, le pidieron que se explicara, balbuceó, la plata. La maldita plata.